A ver, muchachos, entonces, quienes ya realizaron la tarea, que ya las revisé, la de la lectura, que trabajaron los videos o las fotografías con sus familias, necesito que me compartan cuál fue un poquito de su experiencia. Prendan sus cámaras, ya saben que tienen que tener las cámaras prendidas. Dicen, lo del análisis del conversatorio. No, eso no, es otra cosa. Pero ya después te digo cuál es. Muy divertido. A ver, les menciono algo. De ahora en adelante vamos a manejar el siguiente mecanismo. Vamos a seguir trabajando con lo de los puntos. Hay una opción en sus Zoom que dice levantar la mano, o levantan la mano porque les estoy viendo. Entonces, quien participe, quien tenga más acumuladas sus participaciones va a tener un bono extra en su examen semestral o en la calificación que necesite. Así que todos pueden participar. En este momento van a contarme entonces cuál fue su experiencia de haber trabajado con su familia. Martín me estaba contando cuál fue su experiencia. Sí. A ver, profe, dile cuánto yo vea. Verá, fue al principio muy aburrida, ya, porque mi tío y yo somos de diferentes mentalidades, de ahí fue full divertido y ya. Listo, Martín. A ver, Sebastián. Ya, profe. Ya le prendo la cámara, ya en un ratito ya. Cuénteme. Ya, verá. Bueno, o sea, la experiencia que tuve con mi familia, o sea, sí fue por parte un tanto chévere porque como que mi mamá igual me contaba sobre la lectura y que es súper importante. Y cuando leímos el libro también fue como que súper chévere porque todos nos logramos trasladar como que a ese lugar. ¿En alguien más? La profe no me debe preguntar a mí porque a mí no me gusta hacer. No. A ver. Entonces vamos a empezar con el trabajo de hoy. Verán, para poder empezar el trabajo de hoy, necesito que algunos de ustedes que son ávidos en las vidas y obras de sus autores o artistas favoritos, me cuente de forma rápida la vida de su artista favorito. No importa que sea cantante, escritor, lo que sea. ¿Quién me quiere contar? De cualquiera. No todos a la vez. Profe, tiene que ser artista Disculpe. necesariamente, o puede ser cualquier celebridad. Puede ser cualquier celebridad. Ya, pues, entonces yo le digo de Ayrton Ya, Senna, ¿sí o qué? de la Sofía. A ver, Seba. Sebastián. Ya, perdón, pensé que dijo Esteban. A ver, bueno, Ayrton Senna fue uno de los mejores corredores de Brasil. El man nació en Sao Paulo en el año 1956. Él murió de 32 años, competía para el equipo de McLaren, Por la ganó vida. varios títulos internacionales. Y eso, profe. A ver, lo que acabamos de hacer ahorita es un ejercicio que nos sirve para determinar cuál es el tema del que vamos a hablar hoy. Recuerden que yo les había puesto un anuncio que necesitaban tener a la mano datos de la vida de alguien. Entonces, No puedo acercarme con la boca. Es el link. Listen, digamos, yo tengo dos de estos, pero tengo aquí en el teléfono, no importa. Sí. ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema Ok. relacionado a los textos literarios, no literarios, que es la biografía. Entonces, en este momento vamos a poner en su cuadernito, por favor, la fecha de hoy, con el tema. Vamos a tratar. Esto necesito que esté en este momento en su cuaderno, por favor. Este de aquí. 20 de abril de 2020, tema biografías y el objetivo. Escríbanlo, por favor. Entonces, ya habíamos estado haciendo, ya Sebas nos hizo rapidito un ejemplo de lo que es una biografía. Entonces, vamos a proceder en este momento a revisar todo lo relacionado a las biografías. Ustedes saben que cuando utilizamos prefijos para las palabras, estos prefijos tienen significados, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el prefijo bio. ¿Qué significado tendrá el prefijo bio? Geografía. Vida. Vida, muy bien, chicos. El prefijo bio tiene significado de vida. Entonces, las biografías son textos relacionados a las vidas. Ahora que ya tienen listo eso, vamos a empezar a redactar las respuestas a las preguntas. Completar primero el que es una biografía.
Y antes de que vean todo por acá, pueden decirme qué es una biografía. A ver, Farid, ¿qué es una biografía? Es un relato donde se cuenta acerca de la vida de la persona, o sea, se cuenta, digamos, como en dónde nació y así. O sea, cosas personales para él. Ya, bien, entonces las biografías relacionadas a las vidas. Bien, Estevitan, ¿qué es una biografía? Una biografía es donde una persona puede ser él mismo, o sea, la persona que lo vivió, o una persona externa, cuenta sobre la vida de alguien en los momentos más importantes y cosas así, como su Exacto, niñez, su adolescencia, como va creciendo. bien. Entonces, vamos a decir que una biografía es, Magus, ¿Qué? Ay, perdón, manda. ¿qué es la biografía? Ya es donde, o sea, es como un relato que cuenta acerca de una persona. Y normalmente son personas que hicieron algo, porque si no, ¿para qué contar de A ver, una persona? realmente nosotros siempre encontramos biografías de las personas que marcaron la historia con algo que hicieron. Escribieron un libro, crearon algún artefacto, estudiaron alguna ciencia, etc. Entonces, por lo general, siempre encontramos biografías de este tipo de personas. Hoy vamos a hacer una biografía de una persona que es importante para nosotros. Es decir, no es una persona que inventó el agua tibia, sino es una persona que para mí es importante y ha dejado huella en mí y por eso escogí a esa persona como parte de mi biografía. Entonces, vamos a definir una biografía y vamos a decir que las biografías, Puedo hacerme a mí mismo. no puedes hacerte de mí. Destruirme a mí mismo. Es que, Son textos, no, ¿por qué Es no? que yo me admiro a mí misma. porque si haces una biografía de ti mismo, ya no es una biografía. Eso se Es denomina una autobiografía. autobiografía. Háblalo como si fuera tercera Voy a hacer persona. de usted, le voy a hacer a usted. Eh, yo la admiro, jaja. Tío, profe, Pues vamos a hacer biografías. Entonces, vamos a escribir que las biografías son textos que detallan la vida y obra de una persona. Cabe recalcar que seguimos en el marco de los textos no literarios. Textos no literarios que detallan la vida y obra de una persona. Es decir, dentro de las biografías que nosotros leemos, encontramos todos estos rasgos, cuándo nació, quién es, quiénes fueron sus padres, dónde estudió, qué hizo, qué no hizo, qué tan bueno fue, qué tan malo fue, cuándo murió, si ya murió, cuáles son sus planes, etcétera. Chicos, ¿en qué asignaturas ustedes suelen consultar muy cotidianamente las biografías? historia. Ninguna. Ninguna. Historia. Ninguna, porque en historia no hemos hecho nada últimamente, así que ninguna. Su biografía, una historia. En historia. ¿Por qué en historia? Porque ahí es necesario que conozcamos a personajes que quizá ya no estaban vivos cuando nos... Dicen dos preguntas. pero son importantes. Dígame, Martín. La primera, hoy le tenemos que mandar la biografía, ¿sí o qué? Hoy me tienen que mandar la biografía. Ya. Y la segunda, ¿cuándo van a publicar las notas de cada trabajo que se hace? ¿Por qué no? Tranquilo, tranquilo. Cuando eso pase y si necesitan ayuda, no. Es que eso hace que yo tenga rojos en el Educaya. Tranquilo, man. Con calma. Listo. Ahora vamos a hacer Con una algunas pregunta. materias. Las biografías tienen dos utilidades. La primera, para conocer los datos importantes de la vida de una persona, y la segunda, para registrar la historia, es decir, sirven como evidencia. Por ejemplo, nosotros leemos el libro de historia y encontramos detallado la batalla de Pichincha. Y ahí dice que el 24 de mayo en esa batalla participó un tal Abdón Calderón. ¿Qué pasaría si yo busco la biografía de ese Abdón Calderón y no dice que él participó en esa batalla? ¿Qué generaría en mí como lector? ¿Les creo lo que me dicen? No, Ya no les voy a creer porque no existe, no tengo yo los datos de esa persona. Entonces, por eso las biografías también nos sirven como respaldo de la historia. Por ejemplo, si se dice que Esteban Enríquez participó en el descubrimiento de América, y yo busco la biografía de Esteban Enríquez, no aparece ese detalle, es decir, que eso es ficticio, no es real. Por eso todos los datos de las biografías son reales. ¿O ustedes creen que haya alguien que se inventó una biografía? ¿Será? ¿Alguien se O sea, inventaría una biografía?
O sea, no creo que toda, pero supongo que algunos hechos. Ya, puede ser que en algunos hechos haya un tanto de ficción, pero el objetivo, lo más práctico, lo óptimo, es que toda la biografía sea real, porque nos sirve como evidencia de la historia. Entonces, si no hay realidad, estoy mintiendo, y la biografía es falsa, y las biografías no pueden ser falsas, tienen que ser totalmente reales. Una vez que hemos visto para qué sirven las biografías, vamos a ver cuáles son sus características. Y tiene varias características de esta biografía. Entonces, vamos a empezar a revisar. Hasta el para qué sirven, vamos todos claros. Sí. Sí, ya. A ver, vamos a ver cuáles son las características de la biografía. La primera característica de una biografía es que se apoya en fechas para darle más credibilidad al texto. ¿Por qué decimos que se apoya en fechas? ¿Será que yo me equivoqué en la característica o si hay fechas en la biografía? O sea, sí debe haber porque es en orden cronológico de lo que pasó. Exacto, muy bien. Todas las biografías, bien Andreita, todas las biografías deben tener las fechas establecidas, porque eso me ayuda a darle más credibilidad. Por ejemplo, si dice que Sebastián Valdivieso nació en 1990 y murió en el 2000, ¿qué pasa con esta biografía? Es falsa. Falsa, muy bien. Es decir, no tiene relación. Hay algún error en esa biografía. Luego tenemos otra característica. Profe, ¿y qué pasa si es que las biografías son falsas? Las ¿No tienen como biografías que un falsas castigo o algo así? deben ser publicadas. Por ejemplo, hay varias biografías. Para ser publicada, una biografía cumple ciertos requisitos. Entonces, esos requisitos son, por ejemplo, yo escribí la biografía de alguien y la quiero publicar. Cuando yo la voy a publicar, me van a pedir una serie de requisitos para avalar esa información. Por ejemplo, la partida de nacimiento de la persona para ver si estoy en lo bien. Si ya falleció, la partida de defunción. Si yo digo que creo algo, hay varios papeles que le dan validez a la biografía. Y por eso las biografías falsas no se publican, porque no cuentan con los documentos que la valen. Ahí volvemos a las fuentes confiables de información. Recuerden que eso ya también revisamos. Cuando una fuente es confiable y cuando no es confiable. Entonces, esos sirven para determinar cuando la fuente es confiable. La segunda característica dice compuesta por hechos de la vida de la persona. ¿Por qué diríamos que está compuesta por hechos de la vida de la persona? Porque se trata de ella. Piensen. ¿Por qué Porque se trata de ella. persona? Exacto. Entonces se trata de listar todo lo bueno o lo malo que esa persona hizo para poder redactar. Esta característica de aquí ya la había mencionado Andreita hace algún momentito nomás. Es cronológica ordenada. Es decir, siempre que nosotros leemos una biografía, inician con el nombre de la persona, dónde nació, y finalizan con el falleció en tal lugar y en tal año. ¿O alguien ha leído una biografía desordenada? ¿O todas tienen este orden? Todos tienen orden. Todas siguen este orden, porque no hemos leído todavía una biografía tan desordenada que no nos permite entender. Luego tenemos otra característica. Dice que puede acompañarse de descripciones. Recuerdan que nosotros hace algunos parciales anteriores habíamos tratado los tipos de párrafos. Y cuando vimos los tipos de párrafos hablábamos de la descripción. Y vimos que cuando describíamos un lugar tenía un nombre. Para describir una persona había otro tipo de párrafo. Por ejemplo, el párrafo descriptivo que describía a la persona física y emocionalmente, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Cuando yo describía a la persona física y emocionalmente, ¿qué nombre tenía? No era un párrafo descriptivo. Ajá. Exacto. Bien, Beto, es un párrafo descriptivo, pero esta descripción se denomina retrato. Era un retrato. Entonces, esto de las descripciones, es decir, Eso mismo. si en algún momento yo quiero contar cómo era la persona, si yo estoy haciendo la biografía de Roberto Chiriboga y quiero contar que Roberto Chiriboga era muy buen estudiante en el colegio y que le gustaban mucho los deportes, etcétera, Oh, ñañito. esa descripción para acompañar a la biografía. Es decir, puedo describir cómo era la persona, pero relacionando a la etapa que estoy tratando. Si quiero hablar de cómo era de niño, pues lo describo de niño. Si quiero hablar de su adolescencia, describo cómo era de adolescente. Y eso de acuerdo a la etapa de la vida de la persona.
Hasta ahí vamos, claro. Sí. Sí. Luego tenemos otra característica que dice utilizan varios tiempos verbales. Entonces, ustedes saben que los tiempos verbales se encargan de indicar el tiempo en el que ocurrió la acción, valga la redundancia. Por lo general, en las biografías siempre encontramos 3 tiempos verbales, que son el pasado. ¿Por qué el pasado? Porque nos dicen nació, sus padres fueron, estudió, hizo. Entonces, ese es el pasado que está presente en la biografía. El presente, cuando la persona aún vive. En la actualidad, borda, cose, cocina, hace tal cosa, entonces eso es presente. Y los condicionales, ¿por qué no podemos describir el futuro en una biografía? ¿O sí podemos hacerlo? Porque no sabemos qué va a pasar. Exacto, muy bien. No podemos describir el futuro en las biografías porque no sabemos qué es lo que va a pasar en la misma persona. Pero sí podemos escribir condicionales, es decir, yo puedo hacer una hipótesis de lo que va a pasar en la vida de la persona. Por ejemplo, estoy escribiendo la biografía de Esteban Enríquez y digo, podría ser el futuro creador de un videojuego. Eso es un condicional. Estoy planteando una hipótesis de lo que podría ser esta persona. Hasta ahí vamos claros. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vamos a continuar. Siguiente característica. Se escribe en tercera persona del singular. Esta es una característica de las biografías porque ya habíamos mencionado que si se escribe en primera persona es una autobiografía. Es decir, yo estoy escribiendo sobre mi vida. Y en esta ocasión no vamos a hacer ¿Por autobiografía. qué no puedo hacer una autobiografía? No entiendo. Porque vamos a empezar con sus biografías, Martín. Luego vamos a Ah. hacer una autobiografía. Dicen, ¿también le tenemos que mandar todo lo que estamos copiando ahorita o no? No, eso les voy a pedir después. Hoy solo me van a mandar la biografía. No, ya. Ya me duermo. Siguiente característica, necesita una previa investigación. Es decir, antes de escribir una biografía yo necesito revisar los datos. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para que sean reales y que sepan que no me inventé nada, que todo es real. Y último, usa como tema principal a una persona. Es decir, las biografías siempre tienen como personaje principal una persona. Alrededor de esa persona hay varias, pero la persona con la que estoy escribiendo su vida es la principal. Entonces es nuestro actante o personaje principal. Listo. Ahora vamos a ver cómo redactar una biografía. Y vamos a hacer este ejercicio. ¿Cómo redactarla? El primer paso para redactar la biografía es investigar los hechos. En este punto, ustedes tienen este paso ya listo porque les había solicitado que tengan ya la información. Recuerden que en la publicación de Classroom decía, por favor, tener la información de un miembro de su familia. Ya. Entonces, este paso está listo. Investigar los hechos. Ustedes fueron con la persona, le preguntaron varias cosas, o de acuerdo a lo que ustedes sabían, fueron enlistando los hechos de esta persona. Por ejemplo, Necesariamente tenía que ser de un familiar. podría ser de un familiar o de uno de sus amigos. Eso podría ser. Por ejemplo, a ver... Beto, ¿de quién vas a escribir la biografía? Ahí está. No lo sé, no lo sé. ¿Cómo no lo sé? Si ya debían tener la información lista. Sebastián. Es que ahorita pensé hacer de otra persona, sí, profe. Sebastián, ¿de quién vas a escribir la biografía? Aquí estoy, profe, ¿qué pasó? ¿De quién va a escribir la biografía? Entonces, profe, una pregunta. Dígame, Mago. A ver, la biografía es en el cuaderno, podemos hacer en Word. Pueden hacerla en Word o puede ser en su cuaderno, no hay problema. Ya. No sé, profe. Y después, la biografía es solo de alguien que conocemos y que nos ha marcado a nosotros. Exacto. No puede ser de alguien que yo admiro, porque esas biografías ya están listas. De quien conocemos, ¿verdad? Exacto, Miguel. Debe ser de alguien que ustedes conozcan. El segundo Que ya paso... conocemos ahorita. Ahorita lo vamos a hacer. El segundo paso es ordenar los hechos de forma cronológica, desde el más antiguo hasta el más actual. Es decir, inicie por contar en dónde nació la persona, qué hizo en su infancia, quiénes son sus padres, etcétera. Entonces, desde el más antiguo hasta el más actual, el más nuevo.
El tercer paso es redactarlo de forma coherente y adicionar información. Esto queda mejor explicado de la siguiente forma. A ver. Cuando yo digo enlistar los hechos, por ejemplo, voy a tener dos de Sí, ¿me puede volver a subir, por favor, un chance? Bien. Un poco más de arriba, por favor. Ya. A ver, esto de ordenar los hechos de forma Ya, cronológica Licen, gracias. es, por ejemplo, de Nada Martín. Por ejemplo, en los hechos que yo investigué sobre la vida de esa persona de la que voy a escribir la biografía, tengo lo siguiente. Tengo como primer hecho que nació el 15 de agosto. 15 de agosto de 1996. Y como segundo hecho tengo que sus padres Juan y María. Entonces, este es el segundo paso, hacer una lista de los hechos. Y el tercer paso nos pide que los relacionemos. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, pongo, me voy a inventar un nombre ahorita. Marco Juan López Viteri nació en la ciudad de Quito el 15 de agosto de 1996. Aquí puedo poner dentro de una familia formada por 5 miembros. Sus padres fueron Juan y María. Ahí puedo poner cuáles eran sus profesiones. Entonces, ese es el tercer paso. Ir redactando los hechos de forma coherente y con cohesión. Es decir, yo en base a lo que ya tengo aquí, que son los hechos, voy a adicionar la información que yo tenga. Aquí no tengo en qué lugar nació, ni cuántos miembros hay en su familia. Pero esa información yo la tengo, por tanto la pongo cuando voy a redactar. Entonces, eso es el tercer paso, hacer la redacción por completo. En el cuarto paso que ustedes van a hacer, van a volver a leer el texto. ¿Por qué es importante volver a leer el texto? Porque a veces cometemos errores, no solo ortográficos, sino a veces hemos escrito ya antes que es de Quito, y luego vuelvo a poner que viví en Quito. Entonces ya no es necesaria esa información y la tengo que eliminar. Por eso tengo que volver a leer el texto. En el quinto, necesito hacer las correcciones de ser necesarias. Y en el sexto, la biografía está lista para ser publicada. Entonces, en este momento, ustedes van a empezar a redactar la biografía. Empiecen, por favor. Yo les tomo lista y después de tomarles lista, ya les pido que me lean lo que han redactado, ¿ya? Empiecen a redactar. Recuerden que están escribiendo la biografía de alguien que ustedes conocen. No famosos, porque esas ya están listas. No biografías inventadas, porque queremos algo real. Entonces, la biografía de la persona que yo conozco. Mi mamá, mi papá, mi tío, mi prima, mi amigo, mi vecino, el que sea. Voy a hacer una biografía de ti, David. O sea, ahorita no tienes que hacer nada tú. Ya, entra por favor a ver si me ha mandado algún correo. Profe, en 5 minutos empezamos la otra clase. Sí, ustedes me tienen que enviar la biografía lista. Solo les tomo lista y terminamos. La biografía me la mandan hoy hasta las 7. A ver, entrale acá. A este. Leandro. No, no hay nada. Regresa, pues si no te pueden. Magus. Presente. Mateo. Presente. Martín. Martín Carrera. Gente, aquí Nancy. estoy, aquí estoy. Evelyn. Beto. Presente. Qué bueno, Beto, verte tan seguido por aquí. Está presente. Nicole, Dimitri. Siempre voy a las clases, ¿verdad? Esto me encanta. Claro. Me encantas, Babus. Dani, querida. Estevita. Presente.
Sarita. Matías Galarza. Pauli. Presente, profe. Ana Paula. Miguel. Presente. Matías. Andreita. Presente. Alex. Presente. Lisa. Presente. Arif. Presente. Martín Ovillur. Sebastián. Presente. Listo, muchachos, no se olviden de hacer la biografía. Hoy hasta las 7 tiene que ser una biografía real. Profe, ¿podría subir esa cosa? Es que quiero, para ver qué es lo que hay que poner. Ya. Revisen que tengan todo entregado. Y ya les voy a volver a subir los horarios para comunicarme con ustedes, con quienes no estuvieron. Cuídense mucho, buen día. Profe, a mí no me nombró. Chao, profe. Profe, ¿va a subir hoy los horarios? Sí, ya les subo. Cuídense. Magus. Ya. Ya,